Hola, hola, mis queridísimos pilotos y pilotas del corazón. Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el rincón donde despegamos hacia las profundidades del universo Kerem Ande, ese cosmos lleno de brillos, misterios y sobre todo, mucho pero mucho amor. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que os tiene igual de intrigados que a mí, un tema que ha revolucionado las redes, que ha hecho temblar a los cimientos de nuestro fandom y que ha generado más debates que una cumbre de la ONU. Sí, mis amores, hoy vamos a hablar de Los ojos de Ande. Pero no cualquier análisis superficial, no. Hoy vamos a descifrar un mensaje que el mismísimo Kerem Bürsin, nuestro adorado galán, pronunció sobre esa mirada que enamora. Unas palabras que para muchos de nosotros fueron un antes y un después, una revelación cósmica que nos abrió los ojos, valga la redundancia, a la verdadera conexión entre estos dos seres especiales. Así que si sois de los que se derriten con cada pestañeo de Ande, si os quedáis hipnotizados con la profundidad de sus ojos color miel, o si simplemente tenéis curiosidad por saber qué fue lo que dijo Kerem que nos dejó a todos boquiabiertos, entonces estáis en el lugar correcto. Agarraos fuerte porque este viaje va a ser intenso. Y antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, quiero recordaros, como siempre, que vuestra suscripción al canal es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Si todavía no formáis parte de esta gran familia, no dudéis en hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, encendamos los motores y despegamos. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Durante semanas, meses, incluso la prensa, los fans y los observadores casuales habían especulado sobre la naturaleza de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La química era innegable, evidente en cada escena de Senkalkam, en cada entrevista, en cada interacción fuera de la pantalla. Pero ellos, como buenos profesionales, mantenían un hermetismo que exasperaba a más de uno. Entonces llegó ese día. Un día que quedará grabado a fuego en la memoria colectiva del fandom. Una entrevista, creo que fue durante una promoción de la serie en otro país, donde a Kerem le preguntaron directamente sobre Ande. Las preguntas eran las de siempre: ¿cómo es trabajar con ella? ¿Qué opinas de su talento? ¿Hay algo más que amistad? Kerem respondió con la elocuencia y el encanto que lo caracterizan. Habló de la profesionalidad de Ande, de su dedicación, de su talento innato para la actuación. Alabó su capacidad para meterse en la piel de Eda, para transmitir emociones con una naturalidad asombrosa. Hasta ahí, todo normal. Lo que esperábamos. Palabras bonitas, pero nada que nos diera una pista real de lo que sentía por ella. Pero entonces el entrevistador, astuto como él solo, lanzó la pregunta clave. Una pregunta aparentemente sencilla, pero que contenía la llave para desbloquear el misterio: ¿qué es lo que más admiras de Ande? Kerem hizo una pausa. Una pausa que pareció durar una eternidad. Miró a la cámara, como si estuviera buscando las palabras exactas para expresar lo que sentía. Y entonces lo dijo. Pronunció la frase que nos impactó a todos. Sus ojos, dijo Kerem con una sinceridad que desarma. Sus ojos cuentan historias. Simple, ¿verdad? Aparentemente sencillo. Pero esas tres palabras, mis amigos, fueron una bomba atómica en el corazón del fandom. Porque no se trataba solo de admirar la belleza física de Ande, no se trataba de halagar su mirada penetrante. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más significativo. Kerem estaba reconociendo, implícitamente, que había algo más allá de lo evidente en los ojos de Ande. Que había una conexión, una comunicación no verbal, una forma de entenderse que trascendía las palabras. ¿Qué historias contaban esos ojos? Esa es la pregunta del millón. Para algunos contaban la historia de una mujer fuerte, independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Para otros contaban la historia de una artista apasionada, entregada a su trabajo, dispuesta a darlo todo por su público. Y para la mayoría de nosotros contaban la historia de un amor naciente, un amor prohibido, un amor que luchaba por salir a la superficie. Porque, seamos sinceros, los ojos no mienten. Los ojos son el espejo del alma, dicen. Y en los ojos de Ande veíamos una mezcla de emociones que nos volvía locos. Veíamos alegría, tristeza, pasión, ternura, vulnerabilidad y, sobre todo, veíamos amor. Y Kerem lo vio. Él lo vio. Por eso sus palabras resonaron con tanta fuerza en nosotros. Porque él no solo estaba describiendo la belleza de Ande, estaba reconociendo la profundidad de su alma. Estaba admitiendo que esos ojos lo habían cautivado, lo habían enamorado, lo habían llevado a un lugar donde las palabras no eran necesarias. ¿Pero por qué esa frase nos impactó tanto? Creo que hay varias razones. En primer lugar,
porque confirmó lo que muchos de nosotros sospechábamos. Que entre Kerem y Ande había algo más que una simple amistad. Que la química que veíamos en pantalla era real, que el amor que interpretaban era una extensión de sus propios sentimientos. En segundo lugar, porque fue una declaración muy personal. Kerem no estaba hablando de la belleza física de Ande, estaba hablando de algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Estaba hablando de su alma, de su esencia, de su capacidad para conectar con los demás a un nivel emocional. Y en tercer lugar, porque fue una declaración muy valiente. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy reservadas sobre su vida personal, Kerem se atrevió a expresar sus sentimientos de una manera sutil, pero muy significativa. Se atrevió a mostrar su vulnerabilidad, a admitir que Ande lo había tocado en lo más profundo de su ser. Después de esa entrevista, el fandom estalló. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de análisis de la frase de Kerem. Se crearon miles de memes, de vídeos, de fanfics inspirados en esa declaración. Y por supuesto se intensificaron las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Ande. ¿Estaban juntos? ¿Lo estarían pronto? ¿Se casarían? Las preguntas se multiplicaban a medida que la atención mediática sobre la pareja aumentaba. Y luego, llegó la confirmación. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Ande fueron vistos juntos de vacaciones en Maldivas. Las fotos publicadas en las redes sociales no dejaban lugar a dudas, estaban enamorados. La noticia causó una verdadera conmoción en el mundo del entretenimiento. Los fans celebraron la confirmación de su amor, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los detractores se quedaron sin argumentos. A partir de ese momento, Kerem y Ande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su amor era evidente en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en las redes sociales. Pero, ¿qué pasó con la frase de Kerem sobre los ojos de Ande? Pues se convirtió en un símbolo de su amor. Una frase que representaba la conexión profunda que existía entre ellos, la comunicación no verbal que les permitía entenderse a un nivel emocional. Muchos fans comenzaron a utilizar la frase "sus ojos", cuentan historias como un lema, como una forma de expresar su admiración por la pareja. Se crearon camisetas, tazas, pósters y todo tipo de merchandising con la frase estampada. Incluso algunos artistas se inspiraron en la frase para crear obras de arte. Pinturas, esculturas, poemas y canciones fueron dedicadas a los ojos de Ande, a esa mirada que enamoró a Kerem y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Pero más allá del fenómeno mediático, la frase de Kerem tiene un significado mucho más profundo. Nos recuerda la importancia de mirar más allá de la superficie, de conectar con los demás a un nivel emocional, de valorar la belleza interior que reside en cada persona. Los ojos son, efectivamente, el espejo del alma. Y si sabemos mirar con atención, podemos descubrir un mundo de emociones, de sentimientos, de historias que nos pueden enriquecer como seres humanos. Y eso es precisamente lo que Kerem vio en los ojos de Ande. Vio una historia de amor, una historia de superación, una historia de pasión. Vio un alma hermosa que lo cautivó.